Mi esperanza está en Dios hasta el final. Al final de la Biblia, en Primera de Juan, en el capítulo 5, el versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5. Allí antes de Apocalipsis están las 3 epístolas de Juan. La primera de Juan, en el capítulo 5, el verso 14, dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Cómo le parece? Hermoso y poderoso. Aquí se repite la idea de que Dios me oye, pero hay unos elementos que vale la pena detenernos por un instante para tenerlos en cuenta. El versículo arranca diciendo: esta es la confianza que tenemos. O sea, que si yo oro, eso es un acto de confianza. Yo confío en Dios. Y la oración me acerca a Dios. Dice: esta es la confianza que tengo, que al acercarme a Dios, a través de la oración que hago yo, me acerco a Dios. Eso es algo que la fe me da la convicción de que así es. Yo escucho esta palabra y yo sé que así es. El hombre natural, el hombre que no cree, el hombre duro de corazón, el que está en rebeldía hacia Dios, escucha esto y para él esto no tiene sentido. Para él esto es locura. ¿Cómo así que yo allí me arrodillo, me siento, cierro los ojos, abro las manos, levanto los brazos y que Dios lo oye? Está loco el tipo. Para una persona que no cree, eso es locura. Pero para los que creemos es poder de Dios. La oración me acerca a Dios. Y dice aquí la palabra del Señor, que si yo pido conforme a su voluntad, Él me oye. Ese es el segundo principio. Ese es el segundo principio. El primero es que Dios me oye. El segundo es que si yo pido algo conforme a su voluntad, sé que Él me oye. Y aquí muchísima gente se enreda con el tema de la voluntad de Dios. Hay personas a nuestro alrededor que saben de nuestra fe, que saben que somos creyentes, y frente a una situación particular nos buscan y nos piden oración. Y muchos de nosotros, cuando eso ocurre, no sabemos qué hacer. Nos da pena, nos sentimos inseguros, y lo primero que pensamos es: voy a buscar al pastor y le voy a decir que ore. Espere entonces, yo llamo a la iglesia, espere entonces, busco al pastor. O le decimos: es mejor que busque al pastor, porque es que... Y cuando le preguntamos a las personas por qué hacen eso, es porque sienten temor, o sea, no hay confianza, no hay fe. Pero también es porque no saben, dicen ellos, cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, si la persona está enferma de un cáncer y buscan a alguien que es creyente para que ore a Dios, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Me están buscando a mí, que creo en ese Dios omnipotente, y yo pienso, o lo que dicen esas personas a veces es que yo no sé si la voluntad de Dios sea sanarlo o no. ¿Qué tal que yo vaya y ore y se muera, por ejemplo? La persona piensa así. Entonces, estos principios que estamos viendo hoy deben estar bien afirmados en nosotros para que no caigamos en conductas que a la luz de la Biblia no están bien, y que si Dios envía a alguien, o si yo sé de alguien en necesidad, el indicado para orar soy yo. No es mi hermana, que es que ella lleva más tiempo que yo en la iglesia. No, es que yo llevo poquito tiempo. Hay personas que le dicen a uno: es que a usted Dios lo escucha más. Hay personas que se atreven a decir: es que usted está más cerquita de Dios. O sea, eso suena a que Dios tiene como preferidos.
Cuando la Biblia tiene un principio claro, y es que Dios no hace acepción de personas. Y yo soy hijo de Dios y punto. Por la fe en Jesucristo me constituyo en su hijo. Y como hijo de Dios me ha sido delegado un poder, una autoridad, para poder levantarme con ese poder y esa autoridad y orar ante Dios. Y vamos a ver otras cosas. Pero con respecto a la voluntad, no sé si usted conoce o no la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a los enfermos? A lo largo y ancho de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, uno de sus nombres es Jehová Rafa. El Salmo 103 dice: yo soy tu sanador. ¿Sí o no? La Biblia dice que Él es nuestro sanador. La Biblia dice que yo soy cristiano. Si soy cristiano, soy imitador de Jesús. Y cuénteme en los evangelios que registra Jesús con respecto a las enfermedades. Si usted y yo revisamos los evangelios, dice sanaba a todos los enfermos. Dice sanaba todo tipo de enfermedades. ¿Cuántos cristianos hay acá? Si yo soy cristiano, soy imitador. Si yo soy cristiano, dice Él que puedo hacer las obras que Él hizo y aún mayores. ¿Cuál es el problema con la oración? Que a veces somos religiosos. Que a veces pensamos más en lo que proyectamos que en lo que estamos haciendo delante de Dios. Que a veces pensamos más en el prójimo que en el Señor. ¿A quién tenemos que impresionar? ¿A nadie? ¿De quién tenemos que buscar aprobación? ¿Del Señor? Si Él me aprueba, Él dice que me respalda. Él dice, si yo conozco la voluntad de Dios, si yo voy a pedirle a Dios algo que está en contra de su voluntad, es diferente. Pero aquí dice que si yo pido conforme a su voluntad, sé que Él me oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios frente al necesitado, frente al que está en estrechez, frente al que no tiene lo necesario? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ese tipo de personas? Proveer. Él es Jehová Jireh. Él es quien provee. Él dice que los leoncillos buscan y tienen hambre, pero que los que confían en Jehová no les hará falta ningún bien. ¿Y qué dice el Salmo 23 en el versículo 1? Que Él es mi pastor y que nada me falta. Si yo veo a alguien en estrechez, que no tiene lo suficiente, ¿conozco o no conozco la voluntad de Dios para ese tipo de personas? Dígame, por favor. Por la Biblia la conozco. Sé que Él quiere sanar. Sé que Él quiere proveer. Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios. Y si yo pido conforme a su voluntad, digo, Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que envíes una bendición, que envíes una provisión para esta persona que está en escasez. Te suplico, Señor, que hagas algo sobrenatural para proveer. Mira a sus niños, mira su situación, mira su esfuerzo, mira que no tiene trabajo, qué sé yo. Le presento a la persona y su situación al Dios que provee, a Jehová Jireh. Ahora, si hay un hogar en crisis, que se separan, o hay un par de hermanos que están peleados, enemistados, no se quieren ni hablar, eso no se quieren encontrar ni en la esquina. ¿Conozco la voluntad de Dios para esos casos? Dice que Él va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dice que Él es el reconciliador. Dice que debemos perdonarnos y proclamar el perdón y enseñar el perdón y vivir en perdón. Conozco la voluntad de Dios. Puedo ir a esta persona, decirle, permíteme orar por ti, pero tienes que perdonar a tu hermano, tienes que perdonar a tu papá. Dios quiere que ustedes se restauren. Eso no está bien entre ustedes como hermanos. Eso no está bien entre ustedes como padres e hijos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Conocemos o no conocemos la voluntad de Dios? El punto es hacer lo que a mí me corresponde, lo que el Espíritu Santo me diga, ser guiado por el Espíritu de Dios. Que la oración que yo haga no sea una oración en mis fuerzas, no sea una oración ni siquiera en la condición que yo conozco, sea la oración que el Espíritu me dirija. Eso se llama, y la Biblia lo registra como orar en el Espíritu. No sé si usted ha podido orar en el Espíritu. Usted no sabía cómo iba a orar, usted cerró sus ojos, usted empezó a orar y el Espíritu colocó esas palabras. Y eso
es poder de Dios para que ocurran cosas. Entonces el principio es: conozco la voluntad de Dios. No me voy a enredar con el tema de la voluntad de Dios. Durante el tiempo del sicariato, pues que no ha acabado del todo en nuestro país, pero pues hubo un tiempo, hace unas décadas, y registran documentales, medios de comunicación, que esos sicarios andaban pidiéndole a Dios que les fuera bien, que tuvieran éxito. ¿Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Pero si yo oro conforme a la voluntad de Dios, sé que Él me oye. Diga: si yo oro conforme a la voluntad de Dios, sé que Él me oye. Y yo tengo un fundamento para hacer mi oración. Y luego dice el versículo 15: y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, dice, podemos estar seguros. Qué bonito, ¿no? Podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Eso es lo que necesito yo en la oración: confianza y seguridad. Amén. Tercer principio para la oración. Marcos capítulo 11, versículo 24. Evangelio de Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice la Biblia: por eso les digo, bueno, empecemos desde el 23. Bueno, desde el 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Aquí hay varios principios. Este último es que en el reino de lo terrenal, de lo humano, de lo racional, yo para creer tengo que ver. En el medio del reino de Dios es al revés. Primero creo y después veo. Dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Pero vamos por partes. A partir del verso 22 dice, tenga fe en Dios. ¿Sabe que eso es importante? Todo el mundo habla de la fe. No sé si usted se ha dado cuenta. Alguien está por ahí embromado y le dice, tenga fe, pero no le dicen en qué, no le dicen en quién. Entonces coge la pata de conejo y tiene fe. Claro. Coge la herradura y dice, no, yo tengo fe. Cruza los dedos, dice, eso es fe. No, aquí dice, tenga fe en Dios. Vamos, diga conmigo, tenga fe en Dios. Enseguida dice, y ayúdeme a encontrar la clave de este versículo 23, por favor. Le aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. ¿Cuál es la clave de la oración entonces, según este versículo? ¿Creer? Volvámoslo a leer. Es más, ayúdame a proyectarlo en la versión Reina Valera, que creo que allí el énfasis es un poquito más claro. A ver, ¿cuál es la clave del verso 23 para la oración? ¿No lo puedes poner? Marcos 11:23. Ahí. Ayúdeme a leerlo, por favor, y ayúdeme a encontrar cuál es la clave de este versículo frente a la oración. De cierto os digo, a ver, se la voy a poner de esta manera. ¿Qué es lo que más repite el versículo? Leámoslo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué es lo que se repite? Alguien lo dijo por allá atrás.
Decir, ¿por qué le da miedo? Diga decir. Cualquiera que dijere, no sé si lo está viendo. Y luego dice abajo, si no creyere que será hecho lo que dice. Y luego dice lo que diga. ¿Qué tengo que hacer? Decir. Llamar las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17 dice, creemos en un Dios que resucita a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Un principio básico de la oración, como lo dice el verso 24, es crean que ya han recibido lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Pero es que aquí, además de pedir, estoy diciendo, estoy decretando, estoy ordenando y lo estoy haciendo como hijo de Dios. O sea, le estoy hablando al monte, dice cualquiera que le diga a ese monte, quítate de ahí, dice que será hecho. Cualquiera que le diga a esa enfermedad, sal de ahí, suelta ese cuerpo, la enfermedad tiene que salir de ahí. Cualquier espíritu que usted diga que tiene que soltar esa vida, va. Y ese es el cuarto principio, para que vayamos un poquito atrás a Mateo, capítulo 18, para encontrar otra palabra clave importante. Mateo capítulo 18, versículo 18. Es fácil de recordar esa cita, ¿no? Mateo 18, 18. Ya no se le olvida, ¿verdad? Dice Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces hay varios niveles de fe en Dios. El nivel para pedirle, ¿verdad? Y está bien, porque ahí me dice que le pida. Pero el otro nivel, y es un nivel superior de fe, es hablar, es decretar, es ordenar, como usted lo quiera ver, o a la luz de este versículo 18 de Mateo 18, es atar o desatar. Entonces, si la persona está enferma, ¿qué ato? La enfermedad. ¿Y qué desato? La sanidad. Si la persona está en estrechez económica, ¿qué ato? La pobreza, la ruina, la escasez. ¿Y qué desato? La abundancia, la prosperidad, la riqueza. Y no me miren así, que eso es lo que dice el Señor, no yo. Es que el tema es, ¿dónde está mi fe? ¿Qué es lo que yo creo? Yo les estoy compartiendo de una manera muy rápida unos principios que son poderosos para desatar el poder de Dios, para ver la gloria de Dios, no para elevar una oración. Y como la anécdota que nos contaba el pastor Héctor una vez, cuando alguien se encontró esto de que si le dice al monte quítate de ahí, una persona que vivía en un edificio, el edificio del frente le tapaba el sol, y entonces encontró ese versículo, dijo yo voy a orar para que ese edificio se quite de ahí, para que me dé el sol. Y dice que pasó toda la noche orando y atando y desatando y orando y orando y orando. Y bueno, hasta que se quedó dormido y amaneció. Y cuando amaneció fue y corrió la cortina y dijo, sí, ve, yo sabía que no se iba a quitar. Entonces muchas veces nuestra fe no alcanza. Muchas veces oramos por orar. Somos muy religiosos a veces. Y eso no está bien. Porque Dios es poderoso. Porque mire lo que dice la Biblia de lo que hacía Jesús. No necesito hacer largas y extensas oraciones. No necesito ni siquiera subir el tono de la voz. No necesito patalear y dar golpes al aire. No necesito que se brote la vena, que se abra el ojo. No necesito nada de eso. Yo necesito creer en Dios. Yo necesito aplicar estos principios. Él me oye y Él hace algo al respecto. Yo estoy pidiendo conforme a su voluntad. Yo puedo ordenar, yo puedo hablar en el nombre de Jesús. Y puedo atar y desatar en el nombre de Jesús. Y puedo ver la gloria de Dios. Porque para eso es que oro.
Porque si yo oro para que no pase nada, pues no, mejor no oro. Yo oro esperando que pase algo porque sé que Dios tiene sus oídos atentos a mis oraciones. Y Él ha establecido que si yo clamo a Él, entonces Él me va a mostrar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. No sé si a usted le gustaría que Dios hiciera algo que usted no conoce. Algo poderoso. Ahora, ¿para quién son estos principios? ¿A quién le funcionan estos principios? La Biblia dice a todo aquel que cree. No es porque es más alto o más gordo, no es porque lleva en la iglesia 10 años y yo solo llevo un mes, no es porque es que él lee más la Biblia y yo no la leo, porque es que él tiene una versión de la Biblia y yo tengo otra. No, no es eso. Es para todo aquel que cree. ¿Y cuántos de los que están aquí en esta noche creen? Diga, esto es para mí. Y funciona. Bueno, ya no lo dijeron tantos. Es tremendo este tema. Es un tema que tiene que movernos. Es un tema que tiene que llevarnos a otra dimensión. Esto es lo que Dios estableció para que veamos su gloria. Esto es lo que Dios estableció para que veamos su poder. Esto es lo que Dios estableció para que alcancemos las cosas que no es posible alcanzar por nuestros propios medios. Esto mueve el corazón de Dios. Esto obra el poder de Dios. Yo solamente tengo que creerlo y hacerlo. Vamos, diga conmigo, creerlo y hacerlo. ¿Cuántos se animan en esta noche a hacerlo? Hoy no les voy a pedir que pasen aquí al frente los que están teniendo alguna necesidad, bien sea de enfermedad, bien sea de restauración, bien sea de un milagro financiero, ¿no? Hoy vamos a practicar lo que hemos leído. Porque la Biblia aquí en Mateo 18, para terminar, el versículo 19 dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra, escúcheme bien por favor, que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto se llama el principio del acuerdo. Entonces vamos a practicar, si Yamil nos ayuda aquí un momentico, ministrando con la alabanza, con la adoración al Señor. Pero yo quiero que todos entendamos algo. Este no es un tema de protagonistas y espectadores. Aquí nadie es espectador. ¿Listo? Mire, el ejercicio es este, mis amados. No sé si usted pueda, porque muy pocos o ninguno tomó nota, repetir estos principios, pero son claves. Esto más que repetir por repetir es que tiene un poder de afianzar mi fe. ¿Listo? Entonces diga conmigo, Dios me oye. Y cuando pido conforme a su voluntad, Él me oye. Y si yo digo, creyendo, lo que diga en el nombre de Jesús, sucederá. Porque como hijo de Dios, tengo el poder para atar aquí en la tierra y será atado en el cielo. Para desatar aquí en la tierra y será desatado en el cielo. Y voy a practicar el principio del acuerdo. Y lo voy a leer una vez más para que usted afiance su oración. Si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Eso qué significa, mi amado y mi amada? Que tú me vas a decir cuál es tu necesidad y yo te voy a decir cuál es mi necesidad y vamos a decir estoy de acuerdo. O sea, si tú me dices quiero orar por mi esposa que está enferma, yo te voy a decir estoy de acuerdo contigo. Y Padre, los dos, él y yo, estamos de acuerdo para pedir por la salud de su esposa y nos ponemos de acuerdo y oramos.
y déjese guiar por el Espíritu. Deje que el Espíritu Santo le guíe a ver qué es lo que usted va a decir en el nombre de Jesús, a ver qué es lo que usted va a atar en el nombre de Jesús, a ver qué es lo que usted va a desatar en el nombre de Jesús, porque tengo esa confianza, dice, tengo esa seguridad, que si pido conforme a la voluntad de Dios, Dios me oye y Dios va a hacer algo al respecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tomarnos un tiempo, no sé, tenemos 5 minutos, ese es un tiempo suficiente para que oremos los unos por los otros aplicando estos principios. Tú me cuentas tu necesidad, estamos de acuerdo en ella y oramos por ella. Después yo te cuento mi necesidad, estamos de acuerdo y oramos por ella. Entonces vamos a hacerlo en el nombre de Jesús.